Dios quiere mostrarnos algo muy importante. Seguimos con la serie de la vida cristiana. Le hemos colocado a este tema: los unos crecen con los otros. Ese es el tema. Los unos crecen con los otros. La lección principal de esta parábola es la separación final de los buenos y los malos. Es el mensaje principal, que será en el fin de los tiempos. Mientras venga ese juicio, esto es muy importante, mientras no venga el juicio final, escuche esto, siempre van a coexistir los buenos y los malos en esta tierra. A veces hay gente que ora y pide a Dios: Señor, acaba con la maldad. Hay mucha maldad en el mundo, ¿es cierto? Claro. Pero déjeme decirle algo de parte de Dios en su palabra: la maldad con el paso del tiempo no va a terminar hasta que venga el Señor por segunda vez y termine con el pecado. Vamos a ver dos puntos más antes de iniciar esta parábola. Los judíos esperaban que el Mesías que viniera en el tiempo de Jesús viniera con su reino, implantara su reino en Jerusalén, y él vendría a gobernar. Esa era la creencia de los judíos. Esperaban que el Mesías apareciera y trajera paz completamente, lo cual no sucedió. Entonces encontramos también que este pueblo judío tenía la esperanza de que el Mesías terminara con todo eso, y no fue así. Vamos al pasaje de Mateo 23-24. Vamos a comenzar con la parábola. Dice el texto 24, ponga su vista ahí. Vamos a estar leyendo muchos pasajes de la Biblia, así es de que le pido por ahí que me acompañe ágilmente. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pregunta: ¿qué es la buena semilla? Los hijos de Dios. Aquí no es como la parábola del sembrador, que fue la palabra de Dios. Aquí la buena semilla son los hijos de Dios, los justos. ¿Quién los sembró? Dios. Sigamos leyendo. El reino de los cielos, y aquí el reino significa el dominio donde Dios gobierna completamente. Entonces Dios nos enseña que Él en su reino, en toda su creación, en todo su universo, Él tiene la potestad. Y dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Cuál es su campo? El mundo, efectivamente. No es la iglesia. Entonces, esta parábola tiene que ver con el mundo donde vivimos nosotros. En el mundo donde vivimos nosotros, Dios sembró, colocó a sus hijos para que sean luz, para que sean sal de esta tierra. Esto es bien importante, hermanos. Vamos a entender este versículo que hemos leído, el 24, perdón. Vamos a entender la explicación en el 36, ahí mismo de Mateo 13. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. La buena semilla, ya dijimos, ¿son quiénes? Los buenos, los justos. Él los colocó. ¿Dónde están? En el mundo. En el trabajo hay hombres buenos y malos. En las escuelas hay jóvenes que tienen temor de Dios, que aman a Dios, y hay jóvenes que no tienen temor de Dios. En las calles, en los negocios, ahí Dios colocó hombres y mujeres que son buenos, no porque lo sean, sino por la gracia de Dios. Entonces Dios quiere que entendamos este principio. Nunca habrá, mientras no venga la segunda venida de Cristo, un mundo en el cual todos sean justos. Usted que va al trabajo, usted que estudia, se da cuenta que la gente que le rodea, no todos tienen temor de Dios. Ahí Dios colocó a sus hijos en el mundo, dice el texto. Podemos notar que esta parábola no es la buena semilla, la palabra, sino son los hijos de Dios, los justos. Versículo 38.
El campo es ¿qué? Ahí está la explicación. El mundo que nos rodea es el campo donde Dios colocó a sus hijos. Versículo, sigue diciendo el 38. La buena semilla, ahí está, ¿son quiénes? Los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Encontramos entonces que hay una mezcla de dos grupos de personas: los hijos de Dios y los hijos de ¿quién? Del diablo. Escucha feo, ¿verdad? Pero así es. ¿Dónde están mezclados? Ya dijimos, en el trabajo, en las fábricas, en las escuelas, en las calles y eventualmente en la iglesia. Van a haber mezclas de estos dos grupos. No lo busque. Dice el Salmo 51:5: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Según el Salmo 51:5, los seres humanos, desde que nacemos inclinados hacia el mal. Nacemos buscando las cosas que no le agradan a Dios. ¿Cuándo nos convertimos en hijos de Dios? Es una pregunta importante. ¿Cuándo nos convertimos en hijos de Dios? La respuesta es cuando le entregamos nuestra vida a Cristo. Mientras tanto, todos somos criaturas de Dios. Miren lo que dice Juan capítulo 1 versículo 11. A veces escuchamos gente que dice: es que todos somos cristianos, somos hijos de Dios. No, discúlpeme, pero no. Hijos de Dios, según la Biblia, son aquellos que han reconocido a Cristo en su corazón y son redimidos por la sangre de Cristo. Mientras tanto, todos son creación. Miren lo que dice Juan capítulo 11 versículo 13. Juan 1, 11 al 13. Mientras no seamos hijos de Dios, la palabra de Dios dice que entonces los seres humanos son hijos del diablo. ¿Escuchó eso? Mientras los seres humanos no le entreguen su vida a Cristo, son hijos del diablo. Dice Juan 1:11: mas a lo suyo vino, ¿y los suyos qué? No le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es tan importante, papás, escuche esto, que usted ore por la salvación de sus hijos. Sus hijos, de algunos de ustedes, están aquí desde que tienen uso de razón, pero si no le entregan su vida a Cristo, no son hijos de Dios. ¿Escuchó eso? Es bien importante. Usted tiene que orar todos los días por sus hijos y pedirles: Dios, te pido por mi hijo, por mi hija, revélate a ella para que te conozca como su Señor y Salvador. Porque mientras no haga eso, hermano, él será un religioso, pero no un salvo, ni tampoco un hijo de Dios. Amén. Entonces, bien importante, hay que pedirle a Dios: Señor, abre el corazón de mi hijo, de mi hija, para que te conozca como su Señor y como su Salvador. Es la tarea más importante, hermanos, porque según el pasaje, más a todos los que le recibieron. No todos reciben a Cristo como su Señor. Escuchan de Dios, pero no todos le reciben. ¿Quién ya le recibió? Amén. Somos hijos de Dios. Dice el texto 13, ponga su vista ahí: los que le recibieron, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, ¿qué dice? Sino de Dios. Todo esto sucede cuando venimos a Dios en arrepentimiento y fe y somos hechos nuevas criaturas, nuevas personas. Mientras tanto no suceda eso, repito, son hijos del diablo. ¿Qué es lo que dice la parábola? Dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 1. Vaya conmigo allá. Primera de Juan 3, 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Somos hijos de Dios, estamos en este mundo, pero este mundo está bajo el dominio de Satanás, hermano. Esto es bien importante.
Ahí mismo, primera de Juan, capítulo 3, versículo 10, adelante. En esto se manifiestan, vea con atención, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dos grupos. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué? ¿Qué es no hacer justicia? Significa no hacer la voluntad de Dios, no obedecer a Dios. Todo el que no obedece a Dios, el que no toma su cruz, no es hijo de Dios. Eso es bien importante, hermanos, lo que la palabra de Dios, hacer la justicia tiene que ver con vivir conforme a la voluntad de Dios y no practicando el pecado que deshonra el nombre del Señor. El Evangelio nos habla que hay que tener mucho cuidado para pertenecer al grupo de los hijos de Dios. Un texto más, Juan capítulo 8, versículo 39. Juan 8:39. En la misma línea del grupo de hijos de Dios e hijos del diablo, Jesús tuvo un encuentro con los fariseos. Y aquí entra lo que yo le acabo de decir. No por el hecho de ser cristianos o nacer en un hogar cristiano somos salvos. No se salvo así. No heredamos la salvación. Aquí el incidente es que los judíos, Juan 8:39 en adelante, ¿ya lo tiene? Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis ¿qué? Matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad. Imagínense, un hijo de Abraham, un cristiano, querer matar a su prójimo. ¿Será ser cristiano? No. Entonces Jesús los confronta y le dice: no. La cual he oído de Dios, ¿no hizo esto Abraham? 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Fíjese. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois ¿qué? Fuerte, ¿no? La palabra de Cristo que le dijo a estos fariseos. Aquí entonces entra esto: no heredamos la salvación a nuestros hijos. Tenemos que pedirle a Dios por ellos, que Dios abra su corazón y que cada hijo, cada hija tenga un encuentro personal con Cristo. Sigamos leyendo el pasaje. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es que mentiroso y padre de mentira. Entonces es muy importante, hermanos, no heredamos nosotros la salvación. Es algo personal y tenemos que orar por nuestros hijos. Volvamos al pasaje de la parábola, Mateo 13:25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y pregunta: ¿quién es el enemigo? El diablo. Está en el texto 39, ahí está la respuesta. Vino su enemigo y sembró ¿qué? Cizaña. ¿Qué es la cizaña aquí? ¿No? La cizaña aquí representa a los hijos de Satanás, los hijos del diablo. ¿Por qué? Porque son personas como usted y como yo. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y uno que no lo es? Que uno es redimido y otro no. ¿Y cómo lo vemos? Por las acciones. Entonces dice el pasaje: vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Dónde se sembró la cizaña? En el mundo. Y es en el mundo donde hay hombres buenos y hombres malos. Ahí está la mezcla, los dos grupos de personas. Y constantemente vemos esos ejemplos. Estamos rodeados de gente la cual no ama a Dios.
Dice el texto que entonces vino el enemigo, el diablo, y sembró la cizaña. No sé cuántos de ustedes, yo creo que sí, saben cuál es la diferencia entre el trigo y la cizaña. ¿Han ido al campo? La espiga es la misma. Usted va a un campo de trigo y ve la espiga de trigo y es exactamente igual que la cizaña. La única diferencia es que una tiene granos y otra no. ¿Escuchó eso? Usted puede meter la mano en el sembradío de trigo, jalar un par de espigas y la que es trigo tiene granos y la que no tiene granos. Son exactamente igual. ¿Qué son los granos? Escuche esto, son los frutos de un cristiano. Esa es la diferencia. Leamos entonces el pasaje y dice que, y se fue, dice la parábola que se fue. Ahora leamos el 39, ahí mismo, Mateo 13:39, para ver la explicación. El enemigo que la sembró, ¿quién es? ¿Qué sembró? Cizaña. ¿Qué es la cizaña? Los malos. La siega, ¿qué, hermanos? Es el fin del siglo. Es decir, mientras no lleguemos a ese tiempo, va a haber una mezcla de los dos grupos, hijos de Dios y los que son hijos del diablo. Vamos a coexistir. Y los segadores, ¿quiénes son? ¿Por qué los ángeles? Por obvias razones. Somos pecadores nosotros, arrepentidos, somos imperfectos, y Dios le dio la facultad a ellos de que ellos serían los encargados de cegar. Esto es bien importante, hermanos. Vayamos entonces al texto 26, allá atrásito, Mateo 13:26. Estoy ahí, en el capítulo 13. Solo que estamos viendo la parábola y su interpretación constantemente. ¿Está conmigo ahí? El enemigo que la sembró, dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, es decir, se siembran los dos grupos, los hijos de Dios y los hijos del diablo, pero solamente los hijos de Dios dan fruto. Hay acciones que demuestran, evidencian de que son salvos por la gracia de Dios. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces también apareció la cizaña. ¿Cómo saber si soy hijo de Dios? Es una buena pregunta. ¿Cómo saber si yo no soy cizaña? ¿Cómo saber si yo soy hijo de Dios? La respuesta es dando fruto de obediencia a Dios y a su palabra. Ahora, ¿cuál es el fruto de un cristiano? Respuesta: reproducir el carácter de Cristo. ¿Escuchó eso? ¿Cómo saber si doy fruto de un cristiano? Es si yo estoy reflejando en mi vida el carácter de Cristo. Esa es la forma. Versículo 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿No sembraste hijos justos, temerosos, que manifestaran el carácter de Cristo en este mundo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Una pregunta: ¿por qué hay gente mala? ¿Por qué hay gente que roba, que ultraja? ¿Por qué hay gente mala en este mundo? Es la pregunta que hace este versículo. Versículo 28. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Satanás es el enemigo, la palabra de Dios nos dice, de Dios y también de todo cristiano. Él desea el mal de cada uno de nosotros. Y Él colocó la gente mala en esta tierra, según esta parábola. Un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? El mundo está lleno de hijos del diablo. De maldad la encontramos constantemente. Entonces, hay una pregunta: ¿vamos a quitar la maldad? ¿Vamos a quitar a la gente del mundo que hace lo malo? Y Jesús contesta en el texto 29. Y Él les dijo: ¿qué? No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Los seres humanos no tenemos la capacidad de ver quién realmente es cristiano y quién no lo es. Podemos equivocarnos. Entonces Dios sabiamente dice:
Déjalos que estén cohabitando los dos grupos hasta el final. Hermano, usted ya sabe que en este mundo hay mucha maldad, pero usted tiene que diferenciarse como un hijo de Dios, temeroso del Señor, y ahí donde usted esté rodeado de gente que no ama a Dios, usted tiene que ser un hombre y una mujer que glorifica a Dios con su vida en ese trabajo, en la escuela, en la calle, donde quiera que se encuentre. ¿Cuántos dicen amén? La cizaña, hermanos, ya le decía yo a usted que es una espiga exactamente igual que la del trigo. La única diferencia son los granos de trigo. Versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos. ¿Para qué? Aquí, quemarla es sinónimo de juicio. La maldad terminará en el fin del siglo, y el malo tendrá su recompensa. Pero recoged, dice, el trigo, ¿en dónde? Ahí será con Dios. Ahí estaremos con el Señor. El trigo es el fruto. Quemar los manojos es sinónimo de juicio. Estamos en este mundo, en este tiempo, pero Dios quiere que aprendamos, primero, que es importante ser hijo de Dios, no ser religioso. Siempre habrá maldad que nos rodeará, pero tenemos que ser siempre hijos de Dios que tengan temor del Señor. Versículo 40, ¿ya lo tiene? Ahí de Mateo 13. Ponga su vista ahí, Mateo 13, 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo, el día del juicio, del trono blanco. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que ¿qué? ¿Y qué más? Hermanos, aquí hay una palabra bien importante. Dice que al final del siglo Él arrancará y recogerá a todos los que sirven de tropiezo. Muchas veces con nuestra manera de vivir y de conducirnos, somos tropiezo para otros que no se acerquen a Dios. A veces podemos ser de tropiezo para otros cuando con nuestra manera de vivir no los dejamos acercarse a la palabra del Señor. Hoy Dios nos enseña que también eso será juzgado. No seamos impedimento de nadie. Cuando ponga a alguien Dios cerca de ti, que tú seas el puente para que esa persona venga a los pies de Cristo. Hay que discipularlos para que vengan al conocimiento de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando venga a ti un amigo, un familiar, alguien que no sea cristiano y lo puso Dios en tu vida, es para que lo acerques a las cosas de Dios y no lo alejes del mensaje del Evangelio, porque entonces serás pira de tropiezo. Amén. Es lo que dice el texto. Y recogerán de su reino a todos los que sirvieron de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Todos los que son tropiezo serán juzgados en el lago de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol, en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, ¿qué? Esto quiere decir, el que entienda, entienda. Esta es la parábola, muy sencilla de entender, pero que Dios quiere que tengamos presente en esta hora. En este mundo hay hijos de dos grupos, de Dios o del diablo. Si eres hijo de Dios, ten en mente eso, que el que no tiene temor de Dios nunca te va a tratar como un hijo de Dios, solamente el Señor. Vayamos al texto, un texto más, Mateo 24, 3 en adelante. Mateo capítulo 24, versículo 3 en adelante. Hemos leído una parábola donde nos habla y nos enseña que la maldad nunca terminará, siempre va a estar.
Pero algo también que Dios quiere que entendamos esta tarde: la maldad, con el paso de los tiempos, de los años, cada vez va a ser más mal y peor. Si usted hoy le impacta lo que vemos en la calle, cómo se matan, cómo se roban, es el principio de lo que viene, hermanos. Esto no va a mejorar. Dice Mateo 24:3: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oirán de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto, ¿qué? Es necesario que la maldad se incremente, según este texto. Es necesario que cada vez veamos cosas cada vez peores. No porque Dios no quiera quitarla. Y Dios va a guardarnos a usted y a mí, porque Él es fiel a sus promesas. Pero el mundo cada vez va a ir de mal en peor, hermanos. La maldad estará ahí. Oremos a Dios entonces que nos guarde del mal, del peligro que existe. Pero la maldad va a estar hasta el fin de los tiempos. Sigamos leyendo. 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Hoy lo vemos, Rusia contra Ucrania, un ejemplo muy práctico. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Muchos qué? Muchos tropezarán, se alejarán de las cosas de Dios. Cada vez vemos más gente que se aleja de las cosas de Dios, y cada vez van a ser más, y seremos más o seremos menos los que busquemos a Dios. Es una realidad. Oremos a Dios entonces que no seamos de los que desertan, sino los que somos firmes en las cosas del Señor. Amén. Dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse ¿qué? El amor de muchos se enfriará. Con el paso del tiempo la maldad va a crecer, y ese incremento de maldad que vamos a ver va a enfriar el corazón de muchos. Que Dios nos guarde, que no seamos de ese grupo que se aparte de las cosas de Dios, sino que lo mantengamos firmes hasta el final. 13. Mas el que perseverare hasta el fin, ¿qué? Y ahí Dios quiere que estemos usted y yo como iglesia, perseverando. Sé que no es fácil la vida cristiana, hermano. A veces dan ganas de retirarse y decir: basta. ¿Le pasa a usted? También me pasa a mí, créamelo. Así como usted de repente no quiere venir al templo, también yo no quiero venir algunos días, pero aquí estoy, porque es el mejor lugar para mí y para mi familia. Y aquí estaré hasta el final, que Dios me dé gracia para hacerlo. Perseverar hasta el fin en las cosas de Dios. Mientras llega el fin de los tiempos, no se le olvide esto: estaremos rodeados de gente que no tiene temor de Dios. Pero usted, como hijo de Dios, levante su vida y honre a Dios. Aunque a su alrededor haya gente mala, usted sea honesto, usted sea responsable, usted sea gente que tenga temor de las cosas. No haga lo que el mundo hace, haga lo que Dios enseña en su palabra.